grabar en esta computadora. Ahí va. La ecuación de calor es una ecuación en derivadas parciales, no es una ecuación ordinaria. Acuérdense que dentro de las ecuaciones diferenciales hay dos grandes áreas de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es cuando la única derivada o variación que me interesa es la que se da respecto al tiempo. Las ecuaciones en derivadas parciales le importa también en qué punto estoy parado del objeto en cuestión, con lo cual le interesa cómo varía la cosa espacialmente. Si se ponen a pensar ahí, aparecen la derivada respecto al tiempo, o sea, cómo varía esto respecto al tiempo y cómo varía esto respecto a una variable espacial, que es esa x que aparece ahí. La función que estoy buscando es una u de xt, es una función que a cada punto y a cada instante de tiempo le da como resultado un escalar. Y se conoce como la ecuación de calor porque el modelo que da lugar a esto es, imagínense una barra donde uno tiene una distribución inicial de temperaturas. Le doy una distribución inicial de temperaturas a los puntos de esta barra. El grafiquito que dibujé ahí arriba quiere decir que a este punto le di esta temperatura, a este punto lo largo con esta temperatura, a este punto con esta temperatura, a este punto con esta temperatura, y así sucesivamente. El grafiquito que dibujé ahí arriba es, tengo algún implemento que hace que a cada punto lo largo con una condición inicial de temperatura dada. ¿Y el experimento cuál es? Dejar evolucionar esto y ver hacia dónde va. Bueno, ¿quién es la ley que rige esto? La que está encuadrada ahí arriba. La variación respecto al tiempo es igual a la derivada segunda parcial respecto de x. Es por eso que a esta ecuación se le llama, como lo que modela es cuestiones que tienen que ver con transferencia de calor, se le llama la ecuación del calor. Esto lo van a estudiar, algo de esto van a estudiar en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando lo hagan. Alguna cosa de esta que son bien importantes, ¿no? Y bueno, y lo que pide el ejercicio en cuestión, ese ejercicio es verificar que algo es solución de la ecuación de calor, ¿no? Que enmascaradamente lo que tienen que hacer, vieron que les dan una u de xt, te dan una función de dos variables y te pide verificar si eso no es solución de la ecuación de calor, así que lo que tienen que hacer es calcular las derivadas que tienen que calcular y sustituir ahí y ver si eso es cierto. Estudiar la continuidad de cada función y la existencia de las derivadas direccionales respectivas. Capaz que podemos hacer alguno de estos hoy. Estos son un poquito más interesantes porque siempre hay algún puntito que es el candidato a ser medio sospechoso, ¿no? Algún punto que es candidato a sospechoso de que sea continua y las derivadas no existan, o qué sé yo. El ejercicio 5, interesante, también capaz que vale la pena. Probar que existen todas las derivadas direccionales, pero sin embargo f no es continua. Mirá, esto da respuesta a algo que quedó colgado en el teórico hoy. El ejercicio 5 da respuesta a algo que quedó colgado en el teórico, porque en el teórico hoy terminamos diciendo, bueno, pero si una función es diferenciable, entonces existe cualquier derivada direccional, debería existir cualquier derivada direccional. Que eso es cierto, y quedó para que ustedes lo hagan, pero el recíproco nos preguntábamos si era cierto, o sea, si la existencia de cualquier derivada direccional implicaba la diferenciabilidad, o sea, implicaba que esa función en ese punto se comporta como una función lineal, y eso es ser diferenciable. Y esto da un ejemplo, miren lo que dice ahí, de que lo que le piden probar es que existe todas las derivadas direccionales en 0, 0, pero sin embargo no es continua. Si no es continua, obviamente menos es diferenciable, porque la diferenciabilidad es más fuerte que la continuidad, entonces si no es continua, ya menos que menos es diferenciable. ¿Sí? ¿Me siguen, No es continua, no es diferenciable. O sea, bueno. Así que el ejercicio 5 responde algo. En otras palabras, derivar respecto de cualquier dirección no garantiza ni siquiera la continuidad. No es que no garantiza la diferenciabilidad, ni siquiera garantiza la continuidad, que es un concepto de buen comportamiento más débil que la diferenciabilidad. La diferenciabilidad es estrictamente más fuerte que la continuidad. El ejercicio 6, representar gráficamente la siguiente función. Bueno, pide representar gráficamente la siguiente función, bosquejando la curva de nivel, demostrar que f es continua y que existen todas las derivadas direccionales en 0, 0, y que sin embargo f no es diferenciable. Este ejercicio 6 es un pasito más rico que el 5, porque
existen todas las derivadas direccionales. Es continua, pero no es diferenciable. O sea, el ejercicio 5 ni siquiera era continua. En este ejercicio 6 por lo menos la continuidad la tiene, aparentemente, en el punto 00. El ejercicio 7, esa función, estudiar la continuidad y la diferenciabilidad de f en distintos puntos. El ejercicio 8, existe una función f de R2 en R de clase C2 tal que f de x sea e a la x más y la derivada parcial respecto de y sea coseno de xy. Bueno, por atrás de esto hay un resultado. Si la función es de clase C2, miren lo que le voy a decir, acéptenlo esto. Si la función es de clase C2, ¿C2 qué quiere decir? En dimensión 1 quería decir que la derivada primera fuera continua y la derivada segunda fuera continua. En dimensiones más altas quiere decir que todas las derivadas de primer y segundo orden son continuas, todas. Todas las derivadas parciales de primer y segundo orden son continuas. Por ejemplo, una función de R2 en R, ¿qué quiere decir que es de clase C2? Que fx es continua, que fi es continua, que fxy es continua, que fix es continua, que fxx es continua y que fii es continua. Todas esas derivadas son continuas. Eso quiere decir que es de clase C2. Bueno, se puede demostrar que si una función es de clase C2, entonces las derivadas cruzadas, no importa el orden en que yo derive, me va a dar lo mismo. Si f de clase C2, fxy y fix, que es primero derivar respecto a x y después a y, o primero derivar respecto a y y después a x, da lo mismo. No vale el recíproco, ¿eh? Puede ser no vale ese recíproco, y si no es de clase C2 se pueden encontrar ejemplos, son medio patológicos los ejemplos donde las derivadas segundas sean distintas. Bueno, en fin, está interesante para pensarlo. Les conté esto porque lo necesitan para ahí. El ejercicio 9, les dan esa función, siempre imagínense si pueden el grafiquito de eso. Miren esa función, es x2 seno de 1 sobre x2 más y2. Esto es como es la generalización a dimensión 2 de x seno de 1 sobre x, que en dimensión 1 que era estaba encerrado entre x y menos x, y en la medida que me acercaba a 0 la frecuencia aumentaba, era como un acordeón que se apretaba. Bueno, este tiene un x2 más y2, así que capaz que lo que es aquello revolucionado. Es aquello revolucionado respecto al eje Z, o andás a ver, alguna cosa de eso. Unas olas te quedarían. Como claro, unas olas que Como en la medida que me tiraste acerco tipo una piedra en el medio y... Eso, y las olitas son chiquititas, ahí después se van, y además van agrandándose en amplitud, ¿no? En la medida que me alejo de donde tiré la piedra, se van agrandando en amplitud por culpa del x2 más y2 que tengo ahí adelante. Bueno, y en 0 me lo definen aparte porque la expresión de arriba en 0, 0 no está definida, porque se anula un denominador, entonces lo tengo que definir. Y ahí pide probar un montón de cosas, probar que existen las derivadas parciales en todos los puntos y calcularla, probar que es diferenciable, pero que no es de clase C1. Este es el contraejemplo de una función que es diferenciable, pero no es de clase C1. El recíproco es un teorema. Si es de clase C1 es diferenciable. Y este es un contraejemplo de que el recíproco de ese teorema es falso. Les estoy contando teoremitas que seguramente todavía no... Nosotros en el teórico no vimos, pero que capaz que los otros compañeros de las otras clases tampoco llegaron. A ver. El ejercicio 10, sea f de R2 en R, definida como es un polinomio de grado 4, ¿no? Yo le llamo de grado 4 ese polinomio porque x es de grado 3 y está multiplicado por y, así que es un polinomio de dos variables de grado 4, porque está multiplicada las variables, algo de grado 3 con algo de grado 1. Me definen dos puntos, hallar C tal que f de b, es como aplicar el teorema de valor medio, ¿no? Aplicar el teorema de valor intermedio, el viejo teorema de Lagrange, pero en este contexto de funciones de varias variables, que no sé, eso también capaz que hay que avanzar un poquito más en el teórico.
sea f de Rn en R definida como f de x igual a la norma 2. ¿Cuál será lo que define acá como la norma 2? La norma 2 debe ser la del máximo, supongo yo. Pero fíjense después en los apuntes de Marco, en los apuntes del curso, a qué le llama norma 2. En general, la norma 2, ¿se acuerdan que en Creo que la R2, euclidiana. en R2 definimos la 0, la 1 y la 2? La 0 me parece que era la euclidiana, la que definimos nosotros en el teórico. La 1 era la del taximetrista, la de si yo viviera en una ciudad cuadriculada, voy sumando los dos lados, digamos. Y la 2 era medir los dos lados y tomar el máximo, creo. Creo que Marcos lo definió como la norma 1 a la del taximetrista, la norma 2 a la euclidiana, y Sí. la norma con un subíndice infinito a la demás. La norma 2 es la euclidiana. Seguro, pero ¿Eh? me parece que sí. Me parece que sí, Bueno, estoy casi que seguro. fíjense. Igual no importa, estudien la que tengan ganas, digamos, y vean a ver qué pasa con el problema. La euclidiana ya es interesante, estudiar en qué puntos la función f es diferenciable. Yo a este ejercicio le pondría una cosa extra. No, vieron que la norma se define axiomáticamente. Algo es una norma si verifica una serie de axiomas, ¿no? Ustedes lo definieron en el álgebra lineal. ¿Será que cualquier norma, puedo decir algo acerca de la diferenciabilidad de cualquier norma solamente usando los axiomas de norma, ¿no? Sin irme a ninguna norma en particular? A ver si una norma o un producto interno. Un producto interno es interesante también. Notación de la regla de la cadena, y acá aparecen algunos ejercicios. Bueno, no sé qué es eso que aparece ahí. Notación, coso. Bueno. Aparecen algunas notaciones. Escribir la regla de la cadena para los siguientes casos: U igual f de xy, x igual x de rst, decir, calcular en función. Bueno, es aplicar la regla de la cadena. Tiene tanta letra esto que ya me aburre de verlo, nada más, pero ojo que la regla de la cadena es bien. Mañana vamos a charlar un poquito de la regla de la cadena. Y es bien interesante, pero no sé si esto vale mucho la pena. Capaz que vamos a ver mañana, pero esto déjenlo por ahora. Estos últimos dos problemas, que es una aplicación de la regla de la cadena, déjenlo. Entonces yo hoy les propongo ponernos a pensar un par de problemitas, como por ejemplo, el 5 y el 6, que son problemas interesantes, y el 9. 5, 6 y 9. O si quieren, 5 o 6, porque hagan alguno de los dos, porque los dos tratan de las mismas cuestiones. Y el 9, que habla de un montón de cosas interesantes ahí. Hagamos lo que hicimos son ahora las 11:51, entonces vamos a tomarnos 20 minutos, hasta 12:10 para trabajar. Yo los divido aleatoriamente en tres grupitos, en 3 salas, así pueden pensar entre ustedes, y después y10, dentro de 20 minutos nos juntamos. ¿Les parece bien? ¿Está bueno eso? Así pueden discutir entre ustedes, no que siempre estén solos ahí charlando. Entonces, a ver si me sale esto. Sección de grupos. Vamos a crear esto, 3 grupos. Asignar automáticamente. Esto tiene una opción asignar automáticamente. ¿Qué hará aleatoriamente? ¿Los asignará directo? Yo voy a asignar automáticamente, ¿está? Así que capaz que Probá y vemos. pruebo. Sí, los asignó automáticamente. Perfecto. Entonces, iniciar. Y ustedes ya
Todos los participantes han sido invitados a un grupo más pequeño. ¿Fueron invitados? Sí, me voy a Bueno, la... Sí, váyanse, me voy a la chao. sala. Vengan y 10, ¿eh? Dale. Dale.
Marcela, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy por acá. ¿Estás pensando sola? ¿Por qué no te fuiste a un grupito? Lo que pasa es que estoy esperando que venga un corredor para traerme trabajo y entonces no quería, viste, dejarlo ahí, dejarlos así, salir del grupo. ¿Pero estás pensando alguno de los ejercicios? Sí, estaba pensando uno de esos que no tenían derivadas direccionales. Dale, dale, buenísimo. ¿Está? Gracias, profe. No, por favor.
Bien, Jimena, que volviste ahí. Es que nos pasa que nos colgamos y de repente vemos la hora y Nah, eso es está más tarde. buenísimo. Eso está bien de bien. Voy a darle detener todas las sesiones a ver si vuelven. Fede, Nahuel, vamos y discutimos un ratito. Volvemos a la sala. Ya vamos. Ahí va. Igual. Muchachos, volvemos a la sala grande y discutimos un ratito, se nos va la hora. No queda nada. Dale. Sí. Dale. Profe, si estás hablando, estás en mute. Ahora sí. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Han pensado en una cosita, algo para contar? Más dudas que certezas, como A siempre. ver, ¿cuál ejercicio estaban pensando? El 5. El 5. Si lo comparto yo acá. El 5. Y hay algo, Me parece que la idea está, el tema que tuvimos unos problemillas ahí que no. yo te escucho más, supimos te cómo- escucho medio entrecortado, José. A ver de nuevo. Se nos fue Pedro, me parece. Se cortó, ¿no? Sí, me ¿Vos? parece que sí. ¿Quién estaba trabajando con José? se me escucha ahora Ahora- Sí, Ahí, Pedro. bien. se te escucha más o menos ahí medio gangoso. ¿Ahora se me escucha mejor o Sí. sigo cortado? No, bien, bien. Ah. No, yo lo que decía que pensamos en 5 y que la idea me parece que está encaminada, pero llegamos a un punto ahí donde no llegamos a una contradicción de lo que queríamos probar y no le encontrábamos la vuelta. Bueno, y a ver, cuéntenos. Bueno, lo que pensamos, ¿Pueden compartir? ¿Quieren hacer un dibujito? Dale. Espera, Hablas vos y podés, yo Jimena, dibujo. te agradezco. Dale, me Dale. tenés que permitir para que Sí. comparta. espera que salgo. A ver si podés Claro, hablar. mi cara ahí. A ver. Sí. Bueno, escribo la letra. Es F de R2 hacia R. Y vale 1 si 0 menor que I menor que X cuadrado y 0 en caso contrario. Lo primero que pensamos fue como dibujar el piso, como el dominio de esto. Ver en qué puntos son los que van a 1 y qué puntos son los que van al 0. Y nos quedó esta parábola. Y acá también punteado. Estos puntos rojos serían los que tienen altura 1. Y los que están en blanco, altura 0. O sea, es para I mayor a 0, Ahí que va. va 1. Y después usamos la parábola y tomamos un punto testigo para ver. Ahí va. O sea, vale 1 en la parte abierta esa, ¿no? Es como un conjunto abierto. Sí. Hablando Sí, de porque eso, son- ese conjunto, ¿no? ¿Es abierto?
del plano, el conjunto rayado rojo. Sí. Sí, tiene pinta, dice Joaquín. Hay un único punto que cabe en la duda, ¿no? Que El 0. en el 0,0, pero el 0,0 no está, no es un punto rojo, ¿no? Claro. No Si es punto quieren lo rojo. marco. Ahí va, si quieren lo marco con una cruz. Ahí va, Ese punto no. ese punto no está. Así que es un conjunto abierto, perfecto. ¿Y cuál sería una manera de, perdón, ya que estamos en esto, ¿no? ¿Cuál sería alguna manera de formalizar? Porque uno dice, es abierto porque lo mira y tiene toda la pinta de ser abierto. Como decía Joaquín, tiene pinta de ser abierto. Pero si ustedes quisieran dar una formalización, tuvieran una prueba de desarrollo y tienen que justificar verdaderamente que ese conjunto rayado en rojo, o sea, los xy del plano tal que 0 menor que y menor que x cuadrado. El complemento es cerrado, usaría yo. El complemento contiene a toda su frontera, que es la parábola más el eje X. Bueno. Ahí estás como en un círculo vicioso porque yo te diría, ¿cómo justificás que la frontera del complemento es lo que acabas de decir? Y vos me responderías porque lo estoy viendo, en realidad. Pero ¿No? podría tratar de hacer una bola de centro en la parábola y ver que hay puntos en esa bola que cumplen esta condición y hay puntos que cumplen la otra. O sea que son todos frontera, esos que dijiste, no hay duda, pero que los demás no son frontera. Por ejemplo, si me tomo un punto de adentro de la parábola, ¿cómo justificás de que es un punto que no es frontera? Y tenés que aplicar la definición de punto interior y hacer una bola y mostrar que todos los que están por Por ahí. eso, hay que tomarse como la distancia, la parábola, de alguna manera, Sí. ¿no? Y justificar que Claro. hay un punto de la parábola que está a distancia mínima de ese punto que vos te agarraste. Otra manera, viste que parece ser, si vos querés ser súper formal, parece ser un camino largo de justificación. A ver si se les ocurre otra manera de justificar que ese conjunto es abierto. Por la definición, capaz, si conseguís un radio, tal que Sí, la yo creo que bola ahí del centro estás. un punto de cualquier cosa, te tomás cualquier punto del conjunto, Cualquier si punto encontrás rojo. un radio, Cualquier punto cualquier rojo. punto rojo, y si encontrás un radio tal que La bola está. una bola centrada en ese punto que elegiste, que es arbitrario, Sí. con ese radio, la bola está totalmente contenida Claro, en el conjunto de los puntos rojos. pero para encontrar ese radio vas a estar en las mismas problemáticas que estaba haciendo Jimena, porque de última, para encontrar ese radio vas a tener que pararte en un punto, justificar de que hay un punto de la parábola que es el más cercano, justificar que hay un punto del eje horizontal que es el más cercano y después tomarte el mínimo, digamos, esos dos o algo así, ¿no? ¿No podríamos mirar como los segmentitos que se van armando y todos esos segmentos son abiertos porque no tienen a los extremos y la unión de abiertos no era un abierto? O no Pero en necesariamente. infinito, como son infinitos no sabés. Sí. Mm. Bueno, fue una idea, no funcionó. Yo diría que un camino siempre interesante es este. La condición para estar en el conjunto es una doble desigualdad, ¿no? 0 menor que y menor que y cuadrado. Eso lo pueden ver como dos desigualdades a la vez. Pueden decir que para estar en el conjunto abierto, y tiene que ser mayor que 0, y tiene que ser menor que x cuadrado, ¿no? Las dos cosas a la vez. Entonces, si yo pruebo que ambos son abiertos, ahí sí, la intersección de estas dos cosas, porque ambas cosas se tienen que verificar a la vez, también es abierta, porque estoy haciendo una intersección finita, entonces también la cosa va a cambiar. Por ejemplo, verificar que los i mayor que 0 es abierto, ese sí es muy fácil, porque i mayor que 0 es un semiplano, es todo un Te tomás semiplano. la distancia hasta la el distancia eje está y bien definida, digamos, ahí uno puede ir a la definición de punto interior. Y para verificar que el otro es abierto,
que y menor que x cuadrado en forma estricta es abierto, capaz que una cosa, se lo cuento porque es una herramienta útil, es mirar y menor que x cuadrado como x cuadrado menos y mayor que 0, por ejemplo. X cuadrado menos y mayor que 0, ¿no? Y a x cuadrado menos y le pongo un nombre de función, lo llamo g de xy. A x cuadrado menos y le pongo un nombre, la llamo g de xy. Y entonces esa g es continua, porque es un polinomio. Y el conjunto donde g es mayor que 0 es la preimagen. ¿Qué están diciendo ahí? G es mayor que 0. Entonces, es el conjunto de donde una función continua es mayor o estricta que 0, también se puede ver como la preimagen del conjunto. La G va de R2 en R, es la preimagen del 0 más infinito, del abierto 0 más infinito. Y la preimagen de un abierto por una función continua es abierta. O sea Ahí va que, lo que habíamos en realidad está eso les quería contar, que otro camino para ver que un conjunto es abierto es ver de que en realidad hay una función continua metida ahí, nombrarla, hay una función continua en el medio, ponerle un nombre, ver que es continua, en este caso es continua porque es un polinomio, y después ver al conjunto que ustedes quieren como preimagen de esa función de un conjunto abierto. Y ahí se basan en el teorema este que caracteriza la continuidad por abiertos. Acuérdense que el teorema que caracteriza la continuidad por abiertos es una función continua puede no mandar abiertos en abiertos, pero sí es cierto que la preimagen de un abierto es un abierto, y ahí se están basando en ese teorema. Ahí zafan de tener que encontrar esto de la distancia mínima, la parábola, y el radio, ¿entienden? Entonces es una manera interesante de ver eso. Dale, ese comentario nomás. Seguí nomás con lo que decía. Lo que pide el problema es que esta función tiene, cualquier derivada direccional existe, pero sin embargo ni siquiera es continua. Continua, sí. Ahí va. ¿Querés comentar vos lo que sigue, José, y yo voy escribiendo? Dale. A la parte de continuidad no llegamos, tratamos de ver que todos los límites direccionales existen. Y tal lo que dijimos, bueno, vamos a pensar en la definición, que es esa la que está escribiendo Jimena. Y ver si tomando cualquier vector que le llamamos B, si para todo vector cumple la definición, ya con eso probamos que todas las derivadas direccionales existen. Esa sería la definición de la derivada direccional respecto al vector B1, B2. Claro. Hay que probar que ese límite existe y es finito. Exacto. Entonces, primero notar que la función en el 0, 0 nos manda al 0, o sea que f de 0, 0 es igual a 0. Sí. O sea que no podemos olvidar de esa parte. Sí. Y por otra parte, que el vector 0, 0 más t por el vector b1, b2 es lo mismo que el vector t de b1, t de b2. O sea, El punto TB1, TB2. Claro, ahí va. Y bueno, acá es donde tenemos que ver qué pasa con el numerador. O sea, porque depende de las coordenadas de ese vector a donde nos manda la función, si a 1 o a 0. Entonces dijimos, bueno, vamos a distinguir en casos. Si la segunda coordenada de ese vector es menor que el cuadrado de la primera coordenada, entonces la función nos va a mandar al 1. Ahí te corrijo, Jimena, te olvidaste del T. ¿Qué puse? Sí, O sea, mi pregunta Tomás, es porque el T...
Sí, lo que pasa es que un T va a sobrevivir, ¿no? Me parece que lo que te dice José es que Claro, I es menor que X cuadrado, sería TB1, TB2 menor que T cuadrado, ahí va. Entonces un T lo puede cancelar, pero te queda un T. eso. Hablando Y de, bueno, ahí es hablando donde, de que te queda un T, ¿conocen la planta cedrón? Vos que sos del campo, conocés el cedrón, José, cedrón, ¿sabes cuál es? Bueno, prueben el té de cedrón. No, es una bobada lo que estoy diciendo. la verdad que yo para las plantas no. No, el cedrón, Ah, el cedrón es una plantita que tiene una hojita muy chiquitita, que es súper cítrica, es muy alimonado. Ahí va. ¿Viste el olor que tiene, Joaquín? El olor de la hoja Sí, es tremendo, sí, ¿no? Es riquísimo, sí, ¿viste? sí, está es bueno. riquísimo. Es muy cítrico, sí. Y bueno, prueben el té de cedrón, es espectacular, con miel, con una cucharada de miel. Ahora para... Así siempre es rico. Y en el mate lo mismo. Ahí comparto con Marcelo. Ah, ¿le metés hojitas aquí al mate o al agua del termo? Al mate, Es al agua indistinto en del mate. realidad. Indistinto. Es indistinto, claro, pero igual, si le metes al agua es como que van a soltar. O sea que yo con el Ah, mate, yo meterle cosas al mate tengo unos prejuicios tan grandes, como que no, con el cedrón no. Con el con el cedrón no, cedrón póngale no. a ver qué es Bueno, riquísimo. voy a probar, voy a probar. Damos fe de eso. Bueno, pero qué chiste malo, ¿no? Sobra un té. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a esto? Nos sobra un té. Entonces llegamos, Yo no me doy cuenta cómo llegaste ahí. porque te sobró un té. Porque te sobra un té y te tomas un té de cedrón. Pero Qué malo, qué orden, qué malo. Ah, Tremendo, perdón. Está bien, está bien. recién es miércoles y ya estamos así. Tremendo. No te sientas mal, a mí me cuesta también agarrar algunas. A veces. Ah, Bueno, entonces, ¿cómo sería el asunto este? Si eso pasa, entonces te quedaría el límite da como infinito. Y de 1 sobre t y sería infinito, y por lo tanto, no nos sirve. desde ese punto de Claro, vista, no. claro, ahí es donde dijimos que algo debe estar mal. O Porque sea si que en usted, cambio tomamos el caso contrario, ahí sí nos da finito porque en el numerador te queda un cero. yo creo que lo que Sobre está, t que tiende a cero, pero no es cero, entonces sí, el lo que está límite tiene faltando cero. es, dibujate una dirección, una recta cualquiera que no sea, una recta cualquiera, que no sea el eje horizontal. Una dirección B1, B2 es dibujarse una recta cualquiera, ¿sí? ¿No? Algo que yo estaba pensando es como si podemos usar que la parábola es convexa, como que en realidad si el t es lo suficientemente chico, yo siento que todos los Estás vectores me adentro. van a quedar en el caso contrario. Exacto, es eso. Que Cualquier, sería cualquier recta, por más... Porque ¿quién es la recta tangente a la parábola en el origen? esta, el Es 0. es el eje, ¿no? Ahí va, eso es lo que Entonces, estábamos como... entonces cuando te moves por el eje, ¿hay problema? Si me acerco por el eje, si el B1, B2 es B1, 0, si el No, B2 porque estás en este caso, estás en ese caso que te porque da... está acá punteado. eh, 0 esto, que, perdón, acá puse un es igual en cualquier lado. claro, te queda Eso, 0 sobre t, que es 0, el límite. sí. O sea que en particular en la dirección esa no hay problema. Y cualquier otra dirección, es lo que está diciendo Jimena, a ver si todos están de acuerdo, porque si la tangente es el eje, cualquier otra recta en algún momento se manda para adentro la parábola. Si la tangente a la parábola es el eje horizontal, cualquier otra dirección que no sea horizontal, en algún momento es cuerda. En cualquier otra es cuerda. Ahí va, es como que, como la Cualquier otra parábola es corta dos veces. convexa, Claro. ahí va. Entonces, si me tomo un té lo suficientemente chico, siempre me Estás va a quedar ahí. el Y vector entonces si ahí. estás ahí, ya no hay drama. Porque si estás ahí, Ahí va, estamos en el caso que da 0. Y claro. como que en esa nos quedamos cuando vimos que eran las 12:15. Así que se terminó, ¿no? Me parece que es eso. Es eso. Como la tangente a la parábola es el coso, cualquier otra recta es cuerda. Corta en 2 puntos. Corta en el vértice y corta en otro. Pero tomar límite
es tomar el t arbitrariamente chico, tan chico como vos quieras. Entonces, claro, en la medida que la recta esa sea más horizontal, te vas a tener que tomar t más chiquititos, pero eso no impide de que, porque vos estás razonando para una recta, para cada recta fija, no es que tenés que encontrar un t óptimo para que sirva para todas las direcciones. Entonces, efectivamente, dada una dirección, el límite es 0, porque en algún momento te mandás para adentro de la parábola. O te mandás para adentro o estoy afuera, ¿no? En el semiplano de abajo, pero en el semiplano de abajo Claro. tampoco hay grama. O te mandás para adentro o estoy abajo, que también la función vale 0. O sea que siempre te va a quedar un límite que insisto con esto, no es indeterminado. Parecería ser indeterminado, porque uno tiene un 0 arriba y un t abajo que tiende a 0. Pero eso no es indeterminado, porque lo de arriba es 0, no es que tiende a 0. Entonces el límite de algo que es 0 dividido algo que tiende a 0 es 0. En definitiva, lo que están diciendo ahí es que todas las derivadas direccionales existen y valen 0. 0. ¿Quedó claro para todos? Sí, mi pregunta es bien cómo, porque esto como que lo estábamos hablando coloquialmente, pero ¿cómo lo justificarías bien ponerle en un desarrollo? O sea, Y con si decir que querés, podés agarrarte una recta que no sea la i igual 0, si querés tomarte una i igual mx y probar que siempre i igual mx corta a i igual x2 en 2 puntos. ahí va, hago como el sistema genérico y va a Claro. depender. Está, Es bárbaro. que me tenés 2 raíces, y si tenés 2 raíces en algún momento estás adentro. O sea, ahí va, miro el discriminante y me fijo que el discriminante me va a dar positivo, digamos, Claro. cuando haga la Es que intersección. fíjate, si igualás mx a x cuadrado, Ay, te vas a poder sacar una x de factor común, que es el corte x igual 0, y el otro es mx igual x cuadrado, te queda x por x menos m, entonces el otro es x igual m, digamos, o algo así. ahí va, tengo x igual 0 y x igual. Y x igual m es donde se da el otro corte, digamos. Ahí va, y o sea, y acá lo que hago es específicamente el caso en que pues si m fuera 0, estoy en el eje. En el eje que vos ya sabés que todo funciona bien, ahí lo estudiás por separado. Perfecto, gracias. Es así. Profe, y ahí cuando sí es cuerda, ahí no sería la definición de derivada, ¿no? Si es cuerda, lo que te justifica es que en algún momento para t suficientemente chicos estás en la zona donde todo funciona bien, digamos. Entonces estás donde la función vale 0 y por lo tanto el límite que te va a quedar es ese último que está escrito en la transparencia, que es límite de 0 sobre t cuando t tiende a 0. O sea que vos podés poner, porque el t tiene que tender a 0. Claro. Claro. No, pues yo pensaba poner un t negativo, pero no, nada que ver. Y si t es negativo, estás del otro lado, pero estás en el semiplano de abajo, porque el semiplano de abajo tampoco puede drama, porque la función vale. Claro, pero lo iba a hacer por el. Pensaba en vez del 0 por la derecha, el 0 por la izquierda. Ahí va. Yo creo que esto justifica, está muy bien. ¿Y por qué no es continua? No llegamos Porque a el explicar límite, eso, pero es como un porque escalón, el límite, si vos haces el límite Sí, de la función, sí. por derecha y por izquierda, ¿no? Ojo acá a la derecha y a la izquierda, Por que izquierda estás... no, lo digo, con las derivadas, ¿no? Que va a dar 1, o sea, todas las regiones que están así se acercan al 1, y la función en el O sea, si me acerco por acá, me va a dar la 0, y función si me está acerco por definida lo por rojo, cero. Terminó, puedo encontrar ya está, una que me dé 1. claro, Ahí va. ya está. Si me acerco por cualquier curva que sea roja, al Ahí 0, va. 0, O sea, Por que más puedo chico que te encontrar. tomes el entorno, da el entorno, la bola, por más chica que siempre va a dar 1, claro, y la función está definida en 0 como 0. claro. Puedes tomarte, por ejemplo, la parábola
la y igual 2x², ¿no? Tipo, si le aumentas como O la igual, concavidad. en realidad necesitas igual algo más chico que 1 por x Ah, cuadrado. más Para que chico, sea grande. un medio x². Ahí va. Por ejemplo, esas son todos puntos rojos y ahí el límite te daría 1. Entonces, como encontrás dos caminos de acercamiento que tienen distintos resultados, eso ya es suficiente para decir que el límite no existe, y si el límite no existe, obviamente la función no es continua, ¿no? Así que es bien interesante. Es un caso donde todas las derivadas direccionales existen. Yo le diría más, todas las derivadas direccionales existen y valen lo mismo, además, ¿no? Que es interesante también. Todas valen 0, y sin embargo ni siquiera la función es continua, ¿no? Que uno pensando en el gráfico lo ve rápidamente, que la función no es continua, porque ahí la función vale 1 en todo lo rojo, digamos. Es como que todo lo rojo lo tenés a altura 1 y en el resto está en el piso, ¿no? Entonces está claro de que hay un montón de puntos de discontinuidad, no solo el 0, 0, son los puntos de discontinuidad, es la unión de que El eje X y la la parábola. parábola, todos esos son puntos de discontinuidad. Pero en particular las derivadas direccionales existen todas. El ejercicio siguiente es todavía un contraejemplo más fino, porque la continuidad está, pero la que no está es la diferenciabilidad, ¿no? Creo que el ejercicio siguiente, esperen que miramos acá, en el ejercicio 6, fíjense, pide demostrar que es continua, que existen todas las derivadas direccionales en 0, 0, y que sin embargo no es diferenciable. O sea, este es todavía más patológico, si quieren, que el que acaban de hacer, porque existen todas las derivadas direccionales, la continuidad también es cierta, pero la que deja de ser cierta es este concepto un poco más fuerte que la continuidad, que es la diferenciabilidad. Así que está bueno mirarlo. ¿Alguien pensó ¿Alguien que nos quiera contar? ¿El 6? ¿Alguien lo pensó de los grupitos? ¿O todos pensaron en el 5? ¿O el 9? ¿No? Y hagan alguno de estos clásicos, ¿no? Hagan alguno de estos clásicos. Los clásicos yo me refiero, agarren alguno de estos también, del ejercicio 4. Vale la pena hacer la cuenta verdaderamente, cuál es el camino para probar, porque vieron que no pide estudiar la diferenciabilidad, estudiar continuidad de la función y la existencia de las derivadas direccionales. En el 4A lo que te está pidiendo en realidad es ver qué valor tiene A para que sea continua. Sí, falta datos ahí, ¿no? Estudiar la continuidad de la función y la existencia de derivadas direccionales respectivas. O sea, capaz que es Sí, según A sí. si es continuo o no. Estudiar si existe una A para que sea continua, y una vez que encuentren ese A, ponerlo y ver si eso que me quedó tiene derivadas direccionales o derivadas parciales, no sé, las que pido. Ahí va. O capaz que hasta tiene derivadas direccionales sin importar el A. Sí. Pero ¿Te animás a escribirlo en el foro eso después, Jimena? Porque después yo me olvido de eso. Mandar ahí en el foro de que en el ejercicio 4, parte A, falta decir que lo que habría que decir. Primero encontrar el A para que la función sea continua en caso que exista, y después estudiar para ese caso si existen las derivadas direccionales. Pero estudien la diferenciabilidad también, ¿no? Estudien la diferenciabilidad. Yo les agrego acá algunos, a ver. Por ejemplo, un caso que estudiamos, agrego ahí un ejercicio. Estudien. ¿Se acuerdan que esta función, estos ejemplitos son medio clasicotes así, pero me acuerdo que estuvimos discutiendo bastante de xy sobre x2 más y2, en el caso que xy no sea el 0, 0,
y 0 en el 0, 0, ¿no? En el caso contrario. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de este ejemplo? Que lo que pasaba, que uno ya se veía rápidamente acá que la función no era continua, porque el grado del numerador y el grado del denominador era el mismo. Entonces, si me acercaba por rectas, iba a depender de la recta en la cual yo me acercara y el resultado del límite iba a ser distinto. Entonces, el límite de esta función no iba a existir cuando x tendía a 0, 0 y no era continuo. Pero si cambiaba el exponente, le pongo un colorcito, si cambiaba el exponente a este y, por ejemplo, le ponía un cuadrado, esto sí ganaba la continuidad, porque esto lo miraba como x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenía algo que tendía a 0 por algo que era acotado, y entonces esta función era continua. O sea, aumentándole el grado. Formalmente lo que hice fue, el numerador pasó a ser de grado 3, porque en realidad tengo la variable x de grado 1 multiplicada por la variable y de grado 2, y coso. Bueno, lo que les pido es, estudien diferenciabilidad de esto. Esta función f es continua, por lo que acabamos de decir. 2. La pregunta es, ¿f es diferenciable? Hay un único punto de duda si es diferenciable. ¿Cuál es? ¿Cuál suponen que es el único punto que debe ser? El 0. El El 0, 0. El 0, 0 porque debe ser cierto, no lo demostramos, pero lo miran por ahí, de que el cociente de dos funciones diferenciables, cuando el denominador es distinto de 0, también es diferenciable. Hereda la diferenciabilidad. Y entonces, el único punto donde el denominador se me anula ahí es el 0, 0, y ambas, numerador y denominador, son diferenciables porque son polinomios, ¿no? Así que tienen que ser diferenciables, recontra diferenciables, son de clases infinito. Bueno, f diferenciable, bueno, y la parte 3, si la respuesta de 2 fue negativa, si 2 fue negativa, ¿cómo arreglarla para que sí sea diferenciable? ¿Cómo arreglarla para que sea diferenciable? ¿A qué me refiero a cómo arreglarla? Así como le agregué el exponente 2 a la i, a esta, para que ella no era continua y ganó la continuidad, agregándole el 2. Capaz que todavía capaz que agregándole ese 2 le da para la continuidad, pero todavía no le da para la diferenciabilidad. Entonces capaz que la respuesta de 2 es no es diferenciable en 0, 0. Entonces la parte 3 del ejercicio dice, a ver qué podrían seguir haciendo. Yo creo que el camino debería de ser seguir jugando con los grados, del numerador y del denominador. Capaz que lo que tengo que hacer es todavía aumentar más el grado del numerador para ver si eso me gana la diferenciabilidad. ¿Está? Es un poco Ahí nos tendríamos que fijar cuando las derivadas fueran continuas y ahí terminaría, ¿no? Bueno, La direccional. si tenés la suerte de que las derivadas parciales son continuas, hay un teorema, que no lo demostramos todavía, por lo menos yo no lo demostré, que si una función es de clase C1 es diferenciable. Pero el tema de eso es que el recíproco es falso. Entonces, si tenés la mala suerte de que las derivadas parciales... No, que si es diferenciable no pero si encontramos que las derivadas direccionales son continuas, Si las derivadas parciales son continuas, terminó. Es diferenciable porque tenés teoría. Ahora, si las derivadas parciales no son continuas, aún así podría ser diferenciable, entonces tenés que recurrir a la definición. No tenés otra que recurrir a la definición de diferenciabilidad. A reconocer quién es el error, quién es el resto, y ver que el resto verifica lo que tiene que verificar. Quizás mañana abramos la clase de teórico mirando un poco de esto, porque me interesa hacer un ejemplo concreto bien desarrollado para que ustedes vean cuáles son los caminos en un ejemplo bien concreto. Así que capaz que mañana miramos esto, si tienen un ratito hoy, un ratito en algún momento lo piensan, en algún momento, un cachito. Si no, mañana abrimos la clase con esto, y bueno, y capaz que vemos un poquito de la regla de la cadena, a ver cómo es la idea de la prueba de la regla de la cadena.
Y mañana también cantando de Feliz Cumple, hay que acordarse a Jimena. Y no sé, habrá que comprar un regalo en algún momento, pero eso cuando sea presencial, Jimena, los regalos virtuales, yo te puedo regalar una plantita de cedrón, si querés, para que te hagas un té de cedrón. Dale, Ahí pruebo va. a ponerle el mate después. Ahí va, ahí va. Bueno, chiquilines, ha sido un placer. Nos vemos mañana entonces con los que los vea. Que anden bien. Mañana. Nos vemos mañana, Gracias, gente. hasta mañana. Chao, chao. Chau.